Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Inge. En esta ocasión le voy a presentar mi segunda consulta relatada, con el tema pruebas de hipótesis. Primero vamos a revisar el índice que qué es lo que vamos a hablar en esta presentación. Los temas de estudiar son los siguientes. Son la hipótesis nula y alternativa, errores de tipo 1 y tipo 2, pruebas de una y dos colas, zonas de rechazo y las pruebas T y Z. El contenido que se verá en esta presentación van a ser conceptos, significancia y ejemplos. Vamos a ver primero unos pocos conceptos de las pruebas de hipótesis. Tenemos que las pruebas de hipótesis se considera que es una regla que aclara si es que se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, dependiendo de la evidencia que se tiene como resultado de una muestra de datos. También dice que examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que ya veremos más adelante. Fue iniciada por Ronald Fisher y fundamentada por Jerzy Neyman y Karl Pearson. Tenemos que ellos son los padres de las pruebas de hipótesis. De hecho, Karl Pearson decía que la estadística es la gramática de la ciencia. El siguiente tema que vamos a ver son las hipótesis nulas y alternativas. Primero, hay que ver que una hipótesis es una afirmación sobre un parámetro que sucede la población y se representa con h sub 0. La hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es una aplicación a la estadística del método de reducción al absurdo, por lo que se supone lo contrario de lo que se desea probar, hasta que los datos y pruebas obtenidas demuestran que el punto de partida era falso o absurdo. Dado a que la hipótesis nula tiene una forma lógica de un enunciado universal, para poder afirmar que la hipótesis nula es verdadera, se tiene que estudiar toda la población. Algo muy importante de recalcar es que la hipótesis nula generalmente incluye un no en su resultado. Ya lo vamos a ver con ejemplos. La hipótesis alternativa es la suposición alternativa a la hipótesis nula formulada en un experimento y o investigación. Esta surge como resultado de una determinada investigación realizada sobre una población. La hipótesis alternativa representa la conclusión que el investigador quiere demostrar o afirmar tras su estudio. La hipótesis alternativa se representa con un h sub 1 y por lo general es lo contrario de la hipótesis nula. Unos ejemplos de enunciados tanto para hipótesis nula y alternativa. Tenemos que en la nula tenemos uno que dice: la duración promedio de una batería no es diferente de 6 horas. La otra dice: si este material genético se agrega en proporciones mendelianas, no habrá diferencias entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Otro dice: si la humedad no influye sobre el número de huevos por desove, no habrá diferencias entre las medias de esta variable para cada región. Como nos damos cuenta, como ya nos había dicho antes, el no es una constante en todos nuestros enunciados de la hipótesis nula. Aquí tenemos uno de la hipótesis alternativa también que dice: las plantas de tomate exhiben una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar del suelo. Otro dice: el salario mensual es igual a 1500. El siguiente tema a estudiar tenemos que son los errores de tipo 1 y de tipo 2. ¿Qué son los errores de tipo 1 y tipo 2? Son tipos de errores que podemos cometer cuando una investigación estamos ante la formulación de hipótesis estadísticas, ya sea las que ya revisamos, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Los errores de tipo 1, que también se los puede representar con alfa, se comete al rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Por ejemplo, si por ejemplo el alfa que habíamos establecido es de 0.05, esto indicará que estamos dispuestos a aceptar una probabilidad del 5% de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Los errores tipo 2, o que también se los llaman beta, se comete al aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Es decir, la probabilidad de cometer un error tipo 2 es beta y depende de la potencia de la prueba. Aquí vamos a revisar las pruebas de una y dos colas. ¿Qué son las pruebas de una y dos colas? Son formas alternativas de calcular la significación estadística de un parámetro inferido en un conjunto de datos en términos de una estadística de prueba. Una prueba de dos colas es apropiado si el valor estimado es mayor o menor a cierto rango de valores. Las pruebas unilaterales o pruebas de una cola esta está asociativa a una hipótesis alternativa a la cual se conoce el signo de la potencial diferencia
antes de ejecutar el experimento en la prueba. Las pruebas bilaterales o las pruebas de dos colas están asociadas a una hipótesis alternativa a la cual no se conoce el signo de la potencial diferencia. Revisemos unos ejemplos en pruebas unilaterales y bilaterales. Muy bien, dice, supongamos que se desea comparar las medias de dos muestras, A y B. Antes de diseñar el experimento y ejecutar la prueba, esperamos que si se resalta una diferencia entre dos medias, realmente no sabemos si A debería ser superior a B o a la inversa. Esto nos lleva a elegir una prueba de dos colas asociada a la siguiente hipótesis alternativa. Tenemos que la media de A no debe ser igual a la media de B. Por eso dice que las pruebas de dos colas son con diferencia las más utilizadas. Ahora, ya vimos un ejemplo de una prueba bilateral. Con esta misma vamos a ver para una prueba unilateral, que dice, en el ejemplo descrito más arriba, la hipótesis alternativa referida a una prueba de una cola podría redactarse así. La media de A debe ser menor que la media de B o la media de A debe ser mayor a la media de B, dependiendo de la dirección esperada de la diferencia. Bien, los siguientes conceptos que vamos a analizar son las zonas de rechazo y las pruebas T y Z. Aquí he querido hacer énfasis en también recalcar qué es la zona de no rechazo. Entonces, tenemos la zona de rechazo y decimos que es el conjunto de valores de la estadística de prueba que no tienen la posibilidad de presentarse si la hipótesis nula es verdadera. La zona de no rechazo es el conjunto de valores del estadístico del contraste que nos lleva a la decisión de aceptar la hipótesis nula. Algo que hay que recalcar de las dos zonas, que es el valor crítico, quien separa la región de rechazo de la región de no rechazo. Las pruebas T y Z. Las pruebas de tipo Z es una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z que sigue la distribución normal estándar bajo la hipótesis nula. Y las pruebas de tipo T son las pruebas T de hipótesis útiles en estadística cuando se desea comparar las medias. La media de una muestra se puede comparar con un valor hipotético u objetivo utilizando una prueba T de una muestra. Bien, ya que tenemos analizados todos estos conceptos, vamos a revisar un ejercicio que los combine. De hecho, vamos a revisar dos ejercicios, uno con prueba Z y otro con pruebas T. Vamos a nuestro ejercicio aplicativo con prueba Z. Nos dice el enunciado, un investigador de mercados y hábitos de comportamiento afirma que el tiempo que los niños de 3 a 5 años dedican a ver la televisión cada semana se distribuye normalmente con una media de 22 horas y desviación estándar de 6 horas. Frente a este estudio, una empresa de investigación de mercados cree que la media es mayor y para probar su hipótesis toma una muestra de 64 observaciones procedentes de la misma población, obteniendo como resultado una media de 25. Si se utiliza un nivel de significación del 5%, verifique si la afirmación del investigador es realmente cierta. Bien, vamos a sacar datos. Tenemos que una media de 22 horas, una desviación estándar de 6 horas, tenemos la muestra de 64, el resultado de la media de 25 y por último el nivel de significación que es de 5% o 0.05. Aquí tenemos la fórmula que se utiliza para las pruebas Z. Muy bien, entonces en la solución tenemos que nuestra hipótesis nula es igual a 22 y nuestra hipótesis alternativa es mayor que 22. Para esto utilizamos nuestro nivel de significación y lo comparamos en la tabla. En la tabla tenemos que es 1.645. Al reemplazar estos valores en nuestra fórmula de las pruebas Z, tenemos que nos da igual a 3 sobre 0.75 que nos da igual a 4. ¿Qué podemos concluir? Que se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el resultado 4 de la prueba Z es mayor al de la tabla. Por lo tanto, el tiempo que los niños de 3 a 5 años dedican a ver la televisión es mayor de 22 horas, lo que implica que la empresa de investigación de mercados tiene la razón. Vamos a ver ahora el ejercicio de aplicación con pruebas T. Tenemos el enunciado que dice, un gerente de ventas de libros universitarios afirma que en promedio sus representantes de ventas realizan 40 visitas a profesores por semana. Varios de estos representantes piensan que realizan un número de visitas promedio superior a 40. Una muestra tomada al azar durante 8 semanas reveló un promedio de 42 visitas semanales y una desviación estándar de 2 visitas. Utilice el nivel de confianza del 99% para aclarar esta cuestión.
Bien, tenemos nuestra media que es 40, el resultado de la media que es 42, nuestra desviación estándar que aquí se representa con la letra S y nuestra muestra tomada que es 2. También tenemos como dato el nivel de confianza y tenemos nuestra fórmula para la prueba T. Para encontrar el nivel de significación tenemos que restar nuestro nivel de confianza para 100 y dividirlo para 2, lo que nos va a dar a 0.5%, que lo podemos representar como 0.005. Bien, entonces en la solución nos dice que tenemos una hipótesis nula de 40 y una hipótesis alternativa mayor a 40. Para los grados de libertad utilizamos la fórmula de n-1, que bueno, n es nuestra muestra, que tenemos en total igual a 7. Utilizamos nuestro nivel de significación que también nos había dado, sacándolo por el nivel de confianza, lo cual es 0.05, y lo comparamos con el de la tabla. El de la tabla es 3.499. Reemplazando nuestros datos en la fórmula de las pruebas T, tenemos que es igual a 2 sobre 0.7071, lo que nos da igual a 2.83. ¿Qué podemos concluir? Que la hipótesis nula es aceptada, ya que el resultado de la prueba T es 2.83 y es menor al que nos arrojaba la tabla T, que es 3.499, por lo que no es acertado pensar que están realizando un número de visitas promedio superior a 40. Bien, ya hemos revisado dos ejercicios donde hemos incluido todos los conceptos. Aquí hay unos pequeños anexos que nos muestran cómo fue la resolución por medio de Excel. Y hemos aprendido cómo se emplean los diferentes conceptos de las pruebas de hipótesis. Muchas gracias, Inge, por su atención y por haberle dedicado tiempo a mi presentación. Gracias.